Hola César, Hola Juan Pablo, ¿cómo estamos? todo bien por acá. Yo instalado en la playa, así que con Qué menos maravilla. calor que parece ser que el que hay en Santiago. Eh, Yo, yo llegando del campo que hacía calor, pero estuve corriendo unos guachitos ahí, estuve entretenido. Está bueno. Oye César, tenemos temas bien interesantes, pero hoy día nos vamos a ir más light en los temas locales, nos vamos a ir más a temas internacionales. Hay varios temas que son muy interesantes que están ocurriendo a nivel internacional y que y tienen mucho que ver con nosotros, con todo el mundo en realidad. Primero, analizar, vamos a ver la situación de Gaza, los giros que ha tenido, estos intentos fallidos de lograr armisticio, de parar la guerra. Eh, Finalmente, después de esto, lo que está pasando en Venezuela, que a mí por lo menos, en la ignorancia que uno tiene, las cosas No, geopolíticas, pero es inquietante, ¿ah? Es inquietante, inquietante. pero más me pilló de sorpresa a mí, por lo menos yo no tenía idea que había este tema ahí entre la Guyana y Venezuela y Brasil, y que termina con eventos militares y amenazas. Bueno, ahí nos vamos a meter en el tema. Y por último, el tema de Ucrania, y el tema de Ucrania y Occidente en particular, y sobre todo el vínculo, más que con Estados Unidos, al final Ucrania es parte de Europa, de hecho es parte del límite, ¿no es cierto?, oriental de Europa. Es, ¿Cuál es el vínculo? ¿Qué está pasando entre Europa y Ucrania y esta especie de enfriamiento de relaciones que uno siente como que están empezando a mirar para el otro lado los europeos, ¿no es cierto?, y se están olvidando de Ucrania. Así que partamos por eso, César. Partamos por el tema de Gaza. ¿Cómo has visto el tema? Ha sido tan brutal todo, tan tremendo. Acuérdate, es como una guerra con, así como extrema. ¿Va? Acuérdate cómo parte el tema, ¿no es cierto?, con estos actos terroristas de parte de Hamas, y después la respuesta tremenda, los secuestros, las respuestas tremendas de parte del Estado de Israel, el impacto sobre los civiles, esta ciudad como amurallada, que está siendo destruida metódicamente. ¿Cómo estás viendo el tema, sobre todo, César, la dinámica interna? ¿Y qué crees tú que viene para adelante? ¿Cómo crees que se va a desarrollar este conflicto? Qué difícil, ¿ah? Yo creo que, por un lado, uno entiende que Israel responda, pero la forma que ha respondido es demasiado brutal. O sea, no se ha respetado ninguna ley de la guerra y se siguen sin respetar, a pesar de los esfuerzos que está haciendo Estados Unidos por restringir a Netanyahu, que yo creo que es el gran culpable de lo que está sucediendo, él y sus aliados políticos. Y yo creo que una de las cosas que podría solucionar esto es que caiga el gobierno de Netanyahu por presión internacional, por haber además interrumpido el diálogo que se estaba produciendo con otros países árabes. Ahora, la solución no puede ser tener a 2,5 millones de palestinos metidos en una zona chica, o sea, aislados y dependientes de la ayuda internacional es una brutalidad. O sea, si no es Hamas, va a ser otro más, alguien más, pero ¿cómo va a estar contenta y cómo van a ser pacíficos o pacifistas gente que está, como dices tú, en una ciudad amurallada y enfrentando a una potencia nuclear? Yo Ah, creo que no, no, yo tengo no, la no. impresión que tú le das en el clavo, César, porque no sé si viste una noticia que apareció en el New York Times hace unos días atrás, 3 o 4 días atrás, en la cual, usando fuentes internas de la inteligencia israelí, decían que habían sido advertidos de lo que venía. Y que por lo tanto el gobierno además tiene una responsabilidad del punto de vista de no haber evitado esto, pero que la inteligencia israelí había detectado que esta cuestión venía, este ataque, con algunos meses de anticipación y el gobierno lo descartó y pensó que no era cierto, no le creyó, pero tuvieron la información. ¿Ah? Entonces, yo creo que efectivamente no se puede entender la gravedad de la crisis, no el conflicto, porque no depende de él, pero la gravedad y la modalidad particular cómo se ha desarrollado este conflicto sin esta mezcla de populismo, extremismo y de poca eficiencia final de gobierno por parte de Netanyahu. Entonces puede ser que sea cierto lo que tú dices, que la fórmula a lo mejor es sacarlo. Pero fíjate que ha sido con todo, ya llevamos un buen tiempo, o sea, esto ha sido mucho más largo de lo que ellos habían pensado, ¿ya? Absoluto. Piensa tú, han muerto, está bien, mataron 1.200 personas y rehenes y tú todo lo que quieras, pero del otro lado han muerto 16.000.
No, ha sido una Y locura. pueden, and counting, digamos, o sea, esto sigue dándole. Pero Entonces, además, ¿dónde van a parar? O sea, ¿y qué pero van a además te hacer con plantea el toda esa problema, gente? piensa que esto, a propósito de todo el derecho internacional humanitario, es todo loco. Piensa que se empieza a producir el bombardeo original de Israel y Egipto cierra la frontera en vez de abrirla para recibir a los civiles, la cierra porque no quieren, acuérdate que los de Hamas son descendientes de la hermandad musulmana, que eran los que No, eran... pero además, pero Juan Pablo, pero es entendible, o sea, hacia Chile, porque hay una guerra civil, supongo tú, en Perú o en Bolivia, y llegan 2 millones de personas para entrar aquí, tú también la cerrarías. También hay un tema de si Egipto es capaz o no es capaz de Claro, pero recibirlo. también, claro, pero tienes que entender, yo me imagino, o sea, es distinto la inmigración normal a cuando es una inmigración que está de gente arrancando los bombardeos. Es que casi nunca, Juan Pablo, la inmigración es normal. O sea, la inmigración irlandesa a Estados Unidos fue por la hambruna. La inmigración En Chile europea, italiana pero fue toda por la que ha llegado pobreza. a Chile ha sido por razones económicas, salvo Haití, en el resto ha sido todo por razones económicas, la de Venezuela, la de Perú, la de Colombia, no, no ha sido por guerra. Que no es por guerra, no es por No, no ha guerra. sido por guerra acá, por lo menos en el caso nuestro. Entonces, bueno, pero en todo caso, yo estoy de acuerdo que es un tema que se ha tocado poco y que es el tema no solo de Irán. Yo creo que el equivalente por el otro lado es Irán, ¿no es cierto? Que están tapaditos o escondidos detrás y que están fomentando este conflicto y que deben estar muertos de la risa, porque evidentemente Irán en su búsqueda, además de atacar no solo Israel, sino de atacar la democracia liberal. Acuérdate que ellos no creen en la democracia liberal. No, pues ellos son una teocracia. Una teocracia es como un fascismo teocrático el que ellos tienen, y que además las mujeres, acuérdate, las terminan castigando, no pueden andar sin falda, o sea, no, es como una variante de Afganistán un poquitito más civilizada. Entonces, y esto es tan terrible, César, por lo que nos gusta la historia de la civilización, porque acuérdate que ahí estaban los asirios, estaban los persas, este es uno de los orígenes de la civilización, toda esta zona. Así es. Entonces Así no es es. solo los griegos, ahí están los ¿No? fenicios en la costa, ¿no es cierto?, en el Líbano, De ahí salió Abraham. de ahí salió Abraham, está la Mesopotamia, está Irán y los persas y los medos, etcétera. Entonces creo que es terrible que después de tantos años de civilización todavía tengamos una situación de enfrentar conflictos, incluso que puede ser peor de lo que era, porque mi impresión cuando uno revisa la historia en Grecia antigua, ahí, claro, morían civiles, pero no era esta cosa de atacar poblaciones civiles. Al revés, salían los ejércitos, se encontraban como en esplanadas, ¿no es cierto? Pero había muertes civiles, pero esta cuestión es rara, esto que está pasando. Y yo estoy de acuerdo que parece que el Likud ahí y su liderazgo actual no han dado bien bola, no evitaron esto. Y además, ¿a dónde van? ¿Piensas hacer otra pregunta que te tengo? Claro, ¿cómo, a ¿Qué ver, cómo viene? van a salir? ¿Cómo ¿Cómo van salen a de esto? salir? Exactamente, ¿cómo salen de esto? Porque pues, van a matar, no sé, 50.000 personas, de las cuales van a ser 48.000 civiles y el resto van a ser... Oye, y los guerreros de Hamas van a salir disfrazados de civiles entre medio de todos los demás. O sea, tampoco los van a pillar. O sea, como pasó en Afganistán. ¿Por qué los talibanes, fíjate, le ganaron, se tomaron Kabul, toda la cuestión? Y de a poco se va rearmando, ¿no es cierto?, el talibán y terminan en el poder el mismo día que Estados Unidos se va. Igual que en Vietnam, igual que en miles de partes en que son guerras impopulares. son guerras impopulares y que además son de estas guerras en que tú entras y no tienes salida. O sea, no tiene salida. Y la única salida al meterte en la guerra, que es lo que le pasó a Estados Unidos después de 20 años en Afganistán, es salir con una derrota. Es salir humillado. ¿Cómo te acuerdas las imágenes tremendas de Estados Unidos arrancando a Kabul hace un poco más de un año atrás? Y la de Estados Unidos en Vietnam, en un Igual. helicóptero, Acuérdate que en vez de helicóptero en Kabul era un avión, ¿te acuerdas del cual se colocaba la gente del bueno, aeropuerto bueno, y las señoras tirando las guaguas por arriba de, de- bueno, de una cosa de terror? Pero es que además, como todo lo opuesto que en Occidente nos planteamos como el concepto de civilización, además. Para nosotros el concepto de civilización
no es que neguemos la violencia porque sabemos que está, pero es buscar las vías Pero pacíficas. qué difícil es, Juan Pablo, cuando una guerra, o tú lo aniquilas al enemigo, como pasó en la Segunda Guerra Mundial con Alemania y con Japón, en base a bomba atómica y qué sé yo, o la cuestión termina en pares, como terminó la Primera Guerra Mundial, que nadie se acuerda que terminó en un armisticio, Claro, que después se lo no hubo un impone a derrotado. Alemania, pero que termina en la Segunda Guerra Mundial de verdad. No, terrible. Yo lo hallo terrible, pero es interesante lo que plantea César, de que esto tiene un aspecto político puro, no solo geopolítico, y tiene que ver que a lo mejor el día de mañana, si se llama elecciones o se produce una crisis del gobierno y sale Netanyahu, a lo mejor eso puede abrir la puerta a una salida política del Dios conflicto. quiera. Ah, Pero te sí, das cuenta, Juan Pablo, lo malo que son los gobiernos ultra sí, del sí, signo que sean, porque vamos a estar mirando después dos casos parecidos, tal cual. pero no llevan a nada bueno, ¿no? Nunca han llevado a nada bueno. Tal cual. Yo creo que esa es como la gran lección que vamos a sacar del día de hoy. Aprovechando el empujón, César, ¿cómo has visto esta cosa que yo, como te digo, me pilla en mi ignorancia de sorpresa? Este conflicto que apareció de la nada, que no estaba en el mapa. Oiga, no, es que Guyana siempre ha sido Venezuela querido y gran parte de que sea venezolana y las tropas brasileñas que se acercan a la frontera con Guyana para defenderlo y el plebiscito en Venezuela Y y Estados Unidos que está haciendo maniobras aéreas encima de aérea Guyana. cerca, pero además todo esto hecho por Maduro. Entonces, ¿cómo veis esta cuestión? ¿Te pilló de sorpresa Pero te voy a también? contar una anécdota entretenida que salió de mi curso. El tatarabuelo de mi amigo Eric Schomburg ¿Ya? fue el que delineó el límite entre Guyana y Venezuela, que de hecho se llamaba la línea Schomburg, porque él era amigo del príncipe Alberto, el marido de la reina Victoria, ni más ni menos, a raíz de lo cual lo declararon Knight, ¿ya? Miren, Con lo caballo. cual de Eric Schomburg terminado en G, termina terminado GK, ¿ya? Y esto salió en una conversa en el chat del curso. Bueno, esta línea Schomburg estaba trazada, pero piensa tú, de la época de la reina Victoria, que es en esta cuestión. Claro, sí, Y mediados del siglo XIX. claro, aparece la ExxonMobil y empieza a hacer su movida y Maduro se mueve, yo creo, en una movida que es parecida al de la Junta Argentina cuando estaba ya sin popularidad y los estúpidos se les ocurre ir a tomar Falkland o Malvinas, según ellos, para cambiar o darle un aire al régimen militar que está absolutamente fracasado. Y terminaron como terminaron. Ahora, Estados Unidos no va a dejar que Maduro haga esta cuestión. Yo creo que Maduro probablemente está diciendo ya, tienen la escoba con Ucrania, tienen la escoba en Gaza, esta cuestión va a pasar piola, igual que Galtieri que pensó que Estados Unidos no se iba a dar la molestia de apoyar a Inglaterra y que Inglaterra le iba a dar lata también defender su cuestión. Yo creo que aquí ni Lula se puso, hasta Lula se inquietó con el cuento y mandó tropas porque nadie quiere ver el tema. Además que si a Maduro se le ocurre invadir Guyana, se le puede invadir también Colombia o no sé qué otra cuestión más. Pero César, ¿no te da la impresión que somos muy primitivos? Porque mira lo que tú acabas de mencionar. Gobierno autoritario. Segundo, petróleo que se descubre. Esto no es solo por el populismo, no, es en No, cualquier claro. en esta cuestión. Lo cual uno se hace acordar de la guerra de Irak. ¿Ah? Acuérdense, hoy día ya es una verdad histórica no controvertida, que no había armamentos de No destrucción, habían armas no de habían en Irak, destrucción pero esto fue masiva. mentira y que lo que estaban buscando era el petróleo. Entonces, pero es como una cosa primitiva. Y en segundo lugar, esta cosa de matón de país grande con país chico, ¿ah? Porque Guyana es nada, Es como cuando Irak, ¿te acuerdas cuando Irak la misma invadió, historia. Kuwait, invadió Kuwait? claro, igual, la misma historia. Entonces, pero además todo esto con un populismo, como dices tú, con el símil de la guerra de las Malvinas, con un populismo tosco, o sea, poco sutil, clarito. Pero es que Y es ahora, Maduro, Maduro es como la tosquedad misma, pues. No es ni siquiera no, Chávez, es Maduro. lo hallo terrible. Claro, yo creo que Chávez incluso era un poco más sofisticado que Maduro, pero que a mí me da como vergüenza de repente nuestra especie humana, ¿no? Porque es como
no solo primitivos, de nuevo, sin importar los derechos de las personas, manipulando el sistema político, todo por detrás, y todo esto en un país corrupto, así que no es solo buscar petróleo para el engrandecimiento de la nación, sino que aquí probablemente hay negociados por detrás, po. Entonces, y Qué los vergüenza. andarán por ahí, no tengo idea. Pero le puede salir caro a Maduro esta movida. Pero ojo, yo O estaba sea, le pueden pensando, dar un sí, puede ser, pero ¿sabes lo que yo olí? Que aquí estaban los rusos dando, ya vamos a entrar en el otro tema, pero que le seguro, estaban dando cuerda a los rusos a Venezuela. seguro, seguro. Porque que es como obvio que abrir otro frente de ese estilo es como que salen ganando los rusos. Pero igual es como de opereta sudamericana la cuestión, o Sí, sea, es ridícula. sí, sí. A uno se le olvida, César, como nosotros, esto lo hemos dicho otras veces, pero nosotros somos un país raro en América Latina. Tengo la impresión que somos el único país, además probablemente de los pocos del mundo, que llevamos, no sé, pues desde cuando firmamos 1884 firmamos la paz con Perú, o sea, llevamos 150 años de De no agresión. sin guerra. O sea, piensa en ¿Eh? las guerras que ha tenido Argentina entre medio, las guerras que ha tenido Bolivia, Perú, las guerras que ha tenido Colombia, la guerra que ha tenido Venezuela, Paraguay, Brasil, todos han tenido guerras entre medio. Bueno, El- la guerra del Chaco fue la guerra del horrorosa. Chaco fue feroz, además, la guerra del Chaco. Y la guerra de la Extermin- Alianza, después de la guerra del Pacífico, exterminaron a los hombres de Paraguay. Man. casi Hubo no un quedó, minuto que tenían un problema casi reproductivo. tal cual. Entonces, creo que a mí estas cosas me permiten de nuevo ver un poco la realidad y no idealizar al ser humano, incluso a propósito de todo lo que está pasando en Chile a nivel constitucional. La, la, me da risa a mí la cosa astronómica, esta cosa que andamos buscando vida inteligente en otros planetas, pero si aquí no hay vida inteligente. Vida inteligente no estaríamos destruyendo el planeta, no estaríamos matándonos unos a otros, no estaríamos abusando del poder. Entonces, hay que ir a buscar vida inteligente por primera vez, porque aquí no hay. Creo que esto que está pasando en Venezuela hay que mirarlo atentamente porque igual es una cuestión que puede salirse fuera de control. Yo creo que, porque justamente por lo débil que está el gobierno de Maduro, por lo que hay en juego, porque es de verdad que encontraron petróleo, entonces, y que Brasil me da la impresión, a mí me gustó la reacción del Lula, de decir que también es de izquierda, ¿no es cierto? Todo, pero decirle, ¿sabéis qué? Momentito, nosotros tenemos frontera con ustedes, también tienen una tremenda frontera ahí con Brasil, y llevar y empezar a mover sus tropas a la frontera. Pero lo terrible es que Maduro, las probabilidades que tiene de salir humillado de esta movida son muy altas. Y tiene la posibilidad de armar un, como diría en Argentina, un quilombo tremendo. O sea, si aquí O es sea, tipo Estados Unidos no va a aceptar que Maduro se meta y invada otro país, eso te lo doy jurado. Y nadie más. ahora, si bien el otro día César estaba leyendo de nuevo, probablemente una de las guerras más vergonzosas, un librito sobre la guerra con México, 1848, de Estados Unidos, cuando anexaron California, Nuevo México, Arizona, Nevada, qué sé yo, como un tercio del actual Estados Unidos o más, un tremendo pedazo de país, en una guerra absolutamente inventada por los norteamericanos, con esta obsesión que les bajó en el siglo XIX, ¿te acuerdas de Go West Young American, ¿no? De la expansión, el destino este que tenían ellos, de la expansión hacia el oeste, pero El destino, inventaron ¿cómo una decían? El guerra destino es como el destino manifiesto, señalado, ¿no? el destino manifiesto, claro. Pero en una cuestión que incluso leí un comentario, esto es tan asquerosa esa guerra, es tan como sin, es vergonzosa, eh, que incluso leí un comentario que hace mientras es presidente Ulises Grant, el general triunfador de la guerra, elegido tremendamente, con la tremenda mayoría después, presidente apenas termina la guerra civil, después de Lincoln, que pelean esa guerra cuando joven, junto con el general Lee y otro, y dice, sabes que esta guerra es preciosa. Casi todos los generales de la guerra civil Claro, pelearon. casi todos pelearon en esa guerra y dice, esta es una guerra vergonzosa.
Nunca debimos haber hecho eso, debimos habernos acercado a negociar y haber comprado, etcétera. Pero esa guerra que montamos, acuérdate que llegaron hasta Ciudad de México, invadieron Veracruz, se tomaron México completo para poder sacarle casi la mitad del Estado mexicano. Bueno, Pero también tú tienes que ver ahí, que lo que has mirado, es que México, esa zona de su territorio la tenía absolutamente descontrolada. El no, gobierno mexicano no era capaz de gobernar esa no, y de zona. hecho, acuérdate que cometen un error geopolítico tremendo a propósito de la inmigración. Tenían lo que era Texas, el Texas es un nombre mexicano con J, la zona de Texas la tenían Y vacía, Arizona era árida zona. varias zonas, y empiezan ellos a pedir que se traer inmigrantes de Estados Unidos. Y empiezan a incentivar, así como lo hicimos nosotros con los colonos alemanes, a incentivar regalar tierras del estado de Texas a norteamericanos y Pero empezaron te a va a llegar. poner guerra asquerosa y todo, pero te va a hacer una comparación. Mira lo que es Texas, Nuevo México, California, Arizona hoy. Sí, ¿Y no, qué es claro. lo que habría sido bajo dominio mexicano? Serían como Sinaloa, No está bien, ah, estoy de como acuerdo, Guerrero, como cualquier otro pero lo estado que mexicano. hicieron, cuando dice que es asqueroso, es porque si no me falla la memoria, el presidente Polk se llama, pero decide armar, mandar una, y además sacrifica a su hombre, manda una columna como de 50 hombres, una columna de caballería, a meterse en territorio mexicano sabiendo que los van a atacar y los van a matar. Y los mataron y los sacrifica y con eso dice, pero ¿cómo corrió la sangre norteamericana en esto? Y deciden invadir México. Pero en una Y lo cuestión podían, absolutamente oye, y inventada. lo podían haber comprado como le compraron Alaska al zar de Rusia y como le compraron el Louisiana Territory a los franceses, a Napoleón. Y también, claro, Florida también fue producto de una negociación. Entonces, Así hay es. otras formas de crecer que no son hacer un show y una guerra. O sea, esta cuestión es estilo Putin, po. ¿Cachai? O sea, son Fíjate cosas. que ahora nosotros podríamos hablar con los peruanos que están con este vole, weón, y con los argentinos y decirle, hey, les compramos Cuyo, weón. Cuyo, ¿eh? Sí, de hecho, él siempre ha sido muy cercano a Chile, Cuyo, ¿eh? Claro, La sí. ciudad, mira, la ciudad más grande cerca de Santiago, Sí, po. en términos de ¿No? Y distancia. además Y está al lado. O sea, tú le pones un tren a eso, fuera de los buenos aeropuertos que ya tenemos, pero le pones un tren o lo que sea y esa cuestión vas a hacer una mega. su baile nacional es la cueca. No, pues sí, de hecho hablan parecido a nosotros hablamos parecido. eh, No sé. Oye, César, ya, cambiémonos de tema en la misma línea. ¿Cómo estás viendo el tema de estas cosas rarísimas? Porque con toda la estridencia del conflicto en el Medio Oriente, a uno se le olvida que siguen muriendo por miles los ucranianos y los rusos en esta guerra tremenda que está ocurriendo allá. en un Ah, empate. a los que nos gusta la guerra, a la historia de la guerra, es como ridículo porque es como volver a la primera guerra, man. Sin dominancia aérea, no hay aviones, los tanques no corren porque aparece un tanque al lado que sea y lo destruyen más. Entonces, que es una cuestión con un costo humano tremendo porque al final se trata de trincheras manejadas por soldados que no son la mayor parte profesionales, sino que fueron por los dos bandos civiles que hoy día Y son. y con la nueva tecnología que no había sido usado tan masivamente, que son los drones. Y con los drones, todo. Pero ¿cómo estáis viendo el conflicto? Y sobre todo, César, como decíamos al comienzo, ¿cómo ves esta cosa rara que está haciendo Europa que uno tiene la sensación de que se está girando y le está dando la espalda a Ucrania? Y no solamente Europa, Juan Pablo, el Senado no dejó pasar un paquete de ayuda para Ucrania. Estados Unidos, sí. ¿Ya? A ver, es complicado que Europa diga hasta aquí llegamos. ¿Ya? Tampoco puede decir te voy a embarazar un poquitito, o sea, te voy a ir dando de agotario. Aquí o se la juega o no se la juega, pero yo creo que para la población europea el decir me meto de frentón, con plata, con recursos, eh, es preferible a que se vea envuelta metiendo a su gente. Porque la situación en que quedan los países bálticos y algunos de los países limítrofes al sur también es muy delicada y esta guerra tiene esa cosa fatal que es cómo sale Putin de esto. Incluso si llegaran a un armisticio, las probabilidades de que Putin ya está siendo humillado. Si no, no ganó este territorio, no ganó ni una cuestión, han muerto miles de rusos,
se gastan toda la plata que tienen de petróleo en vez de modernizarse, en vez de avanzar, se la están gastando en armamento, viendo además que el armamento que tenían era absolutamente obsoleto, ¿ya? Que tampoco habían avanzado. Entonces, qué difícil, Juan Pablo, para Europa el decir me meto o no me meto y la imposibilidad de meterse un poquitito. Yo tengo la impresión que se armó un escenario, no sé qué opináis tú ahí, pero acuérdate que antes había, la situación era menos tensa en la Guerra Fría porque tenía un colchón. Y tenía un colchón que era Finlandia, que era Suecia, un tremendo colchón ahí entre medio. Son dos países geográficamente muy grandes los dos, que estaban en la parte norte, y hacia abajo tenías todo el colchón entre Rusia y lo que era la Europa del Este. Entonces, yo tengo la impresión que esto tiene muy mala pinta para los próximos, no sé, 30, 40 años, porque más allá del resultado, yo creo que Putin se siente traicionado por la OTAN, y los rusos se sienten traicionados por la OTAN, se sienten traicionados por Finlandia. No hay que olvidar que los finlandeses tienen una historia, Era provincia, igual eran que provincia Polonia. rusa de Caterina. Entonces, ¿Vale? y que se tienen un odio parido y que hoy día ven que se pasaron para otro lado y se metieron a la OTAN. Entonces, yo creo, y además, acuérdate que son países grandes, pero con poblaciones minúsculas. Si no me falla la memoria, la población de Finlandia son 4 millones de personas. La población de Suecia deben ser 12, o por ahí, pero son países chicos, Y Noruega son como tres o cuatro. 3 o 4. Entonces, son para efectos prácticos al lado de Rusia, que sigue teniendo, no sé, 200 millones de habitantes. Son poblaciones minúsculas, y tener al lado, enojaste al oso. Aquí no es la imagen de que agarraste al lobo de la oreja, aquí agarraste al oso, lo agarraste de la oreja. Y yo creo que el mayor ¿Y problema, ahora qué así? claro, no es solo la guerra, César, es que se destruyó la entente que había, este acuerdo, esta cosa de tener un colchoncito entre medio, y hoy día están, imagínate los riesgos de incidentes en las fronteras con Ucrania a futuro, con Finlandia, con, qué sé yo, con los países del Báltico, por todos lados. Entonces, creo que se viene ahí, y con Putin, que es un hombre que no juega limpio. O sea, yo creo que los gringos tampoco mucho, pero en particular Putin no juega limpio, y por lo Yo creo tanto, que la solución de este cuento, Juan Pablo, la tiene Estados Unidos. Y la jugada es lo que habíamos tocado la vez pasada, lo que hizo Kissinger, que es, sabéis que a los chinos meterlo en un esquema ordenado y que no estén apoyando a Rusia. Si uno le saca a China del tablero, Putin queda frito. Pero de ahí a que pase, porque para los chinos es entretenido ver que Estados Unidos y los europeos se desgastan porque ellos, cuando pierde tu enemigo, tú vas ganando. Lo importante, como decía Lelutier, no es ganar, sino que los otros pierdan. Pero yo creo que la solución, esa fue ahí fue, o sea, cuando hablamos de Kissinger y todas las maldades que hizo y todo, qué sé yo, pero cuando él saca a China del tablero y deja a Rusia sola, ese día empieza la declinación rusa. tal cual. Ese mismo día la cuestión se acaba, o sea, ya era un cuento de tiempo nomás, en que se acabara la cortina de hierro. Lamentablemente, y fíjate que Rusia, antes de Putin, era ya como muy europea, ya estaba con empresa privada, estaba tratando de armar su democracia, estaba tratando, y de repente, ¡zas!, vuelve al zarismo y se ve afiatada o respaldada por el otro oso gigante que hay al otro lado. Ahora, yo creo que lo que tú estás diciendo es cierto, pero tiene un defecto, ¿eh? Yo me imagino que el señor Xi lo que va a decir es perfecto, pero Taiwán es mío. O sea, quieren ustedes que Y se pare, fíjate que, pero y déjate de fíjate defender que, Taiwán, pues. y fíjate que en una de esas, y fíjate que en una de esas, No quiero escuchar lo que va a decir. pero a ver, mira Hong Kong, ya, en Hong Kong no hay prensa libre, no hay toda la cuestión. Pero pasó algo terrible, no, porque los chinos fueron lo suficientemente inteligentes de dejar que el mercado de capitales de Hong Kong, que era su Pero esto me principal acuerda, mercado, César. si los chinos entran a Taiwán, ¿tú crees que van a destruir No, estoy de acuerdo. las fábricas de Esto me hace acordarme microchips? el año 38, César. 38 creo que fue, ¿no? Cuando se sienta Baladí, ¿cómo se llama el primer ministro inglés? El del papelito. Chamberlain.
Chamberlain, Chamberlain, Hitler, y no invitan a los checos, y acuerdan ellos, sin preguntarle a los checos, ellos. ¿se acuerdan? Decirles, ¿sabes que toda la parte alemana de la República Checa ahora pasó a los nazis? ¿Va? Yo estoy de acuerdo contigo que eso puede pasar, pero tú cachai que no hay forma que esto no sea brutal. Mi impresión es que los norteamericanos, por la forma como están instalados, como han hecho que se armen los japoneses, para ellos tienen dado vuelta el problema. Para ellos el problema no es Rusia, para ellos el problema es China. Y por lo tanto, ellos, al revés, no tienen que ceder, están puestos en una posición equivocada en la cual su principal problema es contener a China militarmente. De hecho, tú miras el mapa y tienen rodeado con bases militares a China. Sí, sí. Entonces, yo tengo la impresión que no, el escenario que ellos puedan ceder Taiwán a China y una chance, por lo tanto, el escenario No, a ver, es no, igual. pero lo que sí podrían hacer es decir, esperemos 50 años, que fue lo que hizo Inglaterra con China. Claro, Y cruzar los dedos para que China evolucione de una dictadura comunista a una cosa más civilizada. Que no tendría por qué no ocurrir. Bueno, pero en fin, estamos ojalá que no pase especulando. lo mismo, no sé si tú te acuerdas que la primera guerra se supone que era la guerra que iba a terminar todas las guerras, ¿no es cierto? Y Y que iba a ser muy rápida. iba a ser Estaremos en la rápida, Navidad en y la casa. que sí, acuérdense, nuestros amigos lean a los cañones de agosto, libro, pero Salvaje, ¿eh? entretenido, que explica toda esta de la Bárbara Tuchman. Y para que vean una película que la recomendamos antes, que si no va en el frente, una película alemana. Oh, maravillosa. Pero ojalá que no nos estemos equivocándose, porque yo tengo la sensación que flota del aire de que aquí puede venir un periodo en que se incrementen las guerras de nuevo en Europa. Y que lejos de lo que uno ha visto en los últimos 50, 60, 70 años a esta altura, aquí venga un recrudecimiento de las guerras y esto no sea más que el comienzo, porque las cosas se ven peor. Bueno, pero vamos a seguir viendo esos temas. César, ¿qué recomendación tienes de libro, película y comida? Voy a partir por lo más fácil, ¿ya? Por la época y todo. En la comida, pan de Pascua, ¿ya? Es rico el pan de Pascua, ¿ya? Yo, pucha, no puedo comer. Hay gente que le gusta el clásico y hay gente que le gusta sin fruta confitada. A mí me El gusta pan de siempre la Pascua, confitura. Sí. mira, ya estás en buena compañía, ya hasta donde yo entiendo. Eh, en película, Operación Final, que es el rapto de Eichmann, desde Argentina, ¿ya? Por el Mossad, y su posterior juicio, pero es muy, muy bueno. Y el libro, a los que les gustan aventuras, amores y Pérez Reverte, Un asunto de honor. No son muy largos Eso. y como escritor es fábula. A uno como que lo ¿Y toma en tú? la mano al comienzo y uno se va como un refalín Sí, pues. ¿Y todo el tú? día. Yo tengo, déjame partir por la película, tengo Los Tres Mosqueteros. Me toca, Bien. pero gran película francesa, no se le olvida que los franceses hacen películas de acción muy buenas, pero además Los Tres Mosqueteros, no sé, los hombres lo tenemos metido en el ADN. O sea, yo jugaba de chico y tenía una espadita de los tres Sí, mosqueteros. pues. A los 5 años jugaba a los tres mosqueteros y a uno le caía bien D'Artagnan, Yatos y Porto y Aramis. Están metidos en el ADN de Occidente masculino. Y la película es muy bien hecha, muy buena, en este tono que también lo tiene la novela, un poco burlesco, a un toque como de comedia y de conflicto político. Esta no era una pelea rasa, Sí, pues esto no era por nada. no, esto muestra las crisis que había en la monarquía y los problemas de la guerra religiosa que había. Gran película, así que la recomiendo. Oye, es Está en para Netflix. los que nos ven, ¿Netflix o Amazon? ¿En dónde está? Netflix, está en Netflix. Netflix. Ok, la Netflix mía está, también en Netflix. sí, Los Oh, Tres Mosqueteros. El libro, eh, uno de mis autores favoritos, James Ellroy, un personaje, pucha, que yo además lo estimo mucho. Este es un hombre que probablemente debe ser el mejor escritor de novelas negras hoy día, y que tiene una tragedia personal. Casi todo está inspirado en la tragedia que él vivió cuando chico, cuando su madre la matan en Los Ángeles, y de una forma brutal, y fue agredida sexualmente la mamá, y él lo sorprende de chico esto. Entonces es un gran libro este, la Dalia Negra. ¿Eh? Yo lo leí en inglés, si lo pueden leer en inglés, léalo en inglés, si no está en castellano, múltiples ediciones.
Y van en la misma línea, este es previo, ¿no es cierto?, a LA Confidential, ¿te acuerdas de que ganó muchos Oscars en la película en su momento? Así que eso como novela. Y como plato voy a hacer un acto de traición. El otro ¿Qué día, va a hacer? porque en Chile somos una sociedad mestiza en el sentido amplio, tenemos sangre europea, indígena, ¿no es cierto?, española, alemana, y fui a comer a un restaurante que se llama Stenberg, que está cerca de mi oficina en Vitacura. Ah, sí, pues ahí en Me En comí algo que Alonso para mí es como Córdoba. que fuera chileno. Me comí una salchicha Bratwurst, dos, gigante, con puré picante y ensalada de tomate. Es Y, muy bueno. pero que, o sea, extraordinario. ¿Sabía que se parece a los que son más viejos aquí? Al antiguo München, Claro, claro, claro. Yo al que está en Providencia cerca de los Leones. todos fuimos antes que lo cerraran, sí, pues ahí está, ¿Ah? estaba en el bosque con Providencia. No, gran plato, que no es chileno, pero es como que fuera chileno hasta la altura de la Está plata. bien, pues. Y con el puré picante, no sabéis cómo estaba eso, estaba increíble. Ya, pues, ahí estamos con todas nuestras recomendaciones y nos vamos a ver la próxima semana, César. Vamos a tocar Eso, temas políticos la el próxima día semana, ¿no? antes. El Oye, día antes. vamos a tocar ahí Dos temas. días antes. Sí, pues ahí Yo vamos a tengo tocar. que viajar ese domingo a votar a Colchagua. Muy bien. Ya, pues, César, Ya, pues Juan Pablo, que estés bien. qué bueno verte. Saludos a todos nuestros Igual. amigos ahí, que estén muy bien. Nos vemos. Un saludo especial a un fan club. Tenemos un fan club que está en Pitama ahora. En Pitama. En Pitama gozando el fin de semana. Qué bueno, que lo pasen chancho. Ya, pues, adiós. Ok, cuídate. Chao. Chao.